Nos dan una expresión algebraica y nos hacen varias preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿cuántos términos hay? Los términos están conectados por suma o resta, así que observe aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. A continuación, se nos pide que identifiquemos el término constante. El término constante es un término sin factores variables. También tiene grado 0, así que observe como aquí el término constante está aquí al final. Tenemos menos 2, así que debido al menos, decimos que el término constante es negativo 2. A continuación, se nos pide que identifiquemos el coeficiente del primer término. Observe que el primer término es 5x el quinto. El coeficiente es un número usado para multiplicar la variable. Observe que en este caso, 5x al quinto significa 5 veces x al quinto, y por lo tanto el coeficiente es 5. Entonces podemos pensar en el coeficiente como el número de factor del término. A continuación, se nos pide que identifiquemos el coeficiente del segundo término. Tenga en cuenta que aquí tenemos más x para el tercero, y por lo tanto, el segundo término es x para el tercero. Lo que también podemos considerar como una x para la tercera, lo que significa una vez x para la tercera. Y por lo tanto el coeficiente es 1. Ahora se nos pide el coeficiente del tercer término. Observe cómo tenemos menos x al cuadrado aquí. Y por lo tanto, el tercer término sería negativo x al cuadrado. Lo que también podemos pensar como 1 negativo al cuadrado, lo que significa negativo una vez x al cuadrado y, por lo tanto, el coeficiente es negativo. Y finalmente, se nos pide que determinemos los factores del cuarto término. Observe cómo el cuarto término es x sobre 4. Mirando el numerador de x podemos pensar en esto como una x, y por lo tanto este término es equivalente a un 4 de x, o un cuarto por x y, por lo tanto, nuestros factores son el cuarto o x, entonces ingresamos una cuarta coma x. De si queremos, x, un cuarto. Espero que hayas encontrado esto útil.